Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema de desarrollo integral y evaluación de personal. Todas las organizaciones están compuestas por un equipo humano y el éxito o fracaso de cualquier organización depende del esfuerzo de los profesionales que laboren dentro de dicha empresa. El área de recursos humanos tiene como objetivo que las compañías cumplan con sus metas. Una de las tareas más importantes de este departamento es justamente evaluar el desempeño de los trabajadores. La evaluación de personal. La evaluación de personal es algo que todas las empresas hacen concurrentemente, ¿no? De forma periódica, depende mucho del nivel de empresa. Pero ¿qué cosa es la evaluación de personal? Es un proceso que mide el rendimiento laboral de cada trabajador, con el objeto de llegar a la toma de decisiones, ¿no? Sobre los recursos humanos, ¿no? Tenemos que la evaluación de desempeño en la gestión de recursos humanos es una actividad que es fundamental para medir y evaluar determinados procesos. Y su utilidad principal es el desarrollo de los empleados, ¿no? Sabemos que en toda organización es necesario evaluar al personal, ¿no? El personal constantemente es evaluado, ya vamos a ver con las diversas técnicas. Ahora bien, ¿para qué sirve la evaluación de personal? ¿Cómo se evalúa? ¿No? ¿Con qué método de evaluación? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para medir parámetros profesionales. Debe ser un proceso sistémico y periódico, ¿no? No es un método de castigo ni nada parecido, ¿no? No se hace con el fin de incidir en los errores de los trabajadores, sino más bien mejorar todo trabajo que se esté realizando. ¿Qué se evalúa con un método de evaluación de desempeño? Las cualidades del trabajador. ¿Ese trabajador exacto para que se desarrolle en ese puesto de trabajo? Por ejemplo, hay personas que no les gusta trabajar de frente al público, ¿no? No les gusta la atención al cliente. Si el cliente les pregunta, si el cliente les reclama, no son capaces de soportar una crítica. Entonces, esas personas definitivamente, frente a la atención de un cliente, no deberían estar. Cómo sí podrían de repente trabajar en áreas donde estén de repente, donde no interactúen mucho con otras áreas o con el público, ¿no? Que es el que más pregunta, más reclama, ¿no? ¿Qué se evalúa también? La contribución del trabajador a la empresa, ¿no? ¿Qué tan productivo es dicho trabajador a la empresa? ¿Qué potencial de desarrollo tiene el trabajador? ¿No? ¿Es el adecuado realmente? ¿No? Entonces, para esto sirve todo el proceso de evaluación que se le hace a todo el personal, sin distinción. Bien, el enfoque para evaluar desempeño de colaboradores, ¿no? La evaluación de desempeño sirve para determinar las fortalezas, las debilidades de un profesional durante la realización de sus actividades y el cumplimiento de responsabilidades propias del cargo que está ocupando. Esto se hace con la finalidad de descubrir en qué medida es productivo el colaborador y si podrá mejorar su rendimiento en un futuro. Con el transcurso del tiempo, muchos procedimientos evaluativos han quedado en desuso, pero a su vez también se han integrado nuevos procedimientos que dan esa ventaja competitiva que requiere cada institución. Tenemos las evaluaciones en tiempo real, tenemos los software de desempeño, el coaching de alto rendimiento y la evaluación 360, que son unas de las más conocidas, de los enfoques más conocidos en cuanto al desempeño de colaboradores. Ahora bien, ¿qué decimos de la evaluación 360? ¿No? Este sistema de evaluación de desempeño continúa siendo uno de los más utilizados en las empresas. Su objetivo es la retroalimentación del grupo y de los clientes con los que el empleado está teniendo contacto. Dadas las diversas personas que participan en esta evaluación, ¿por qué se llama evaluación 360? Porque participan muchas personas, ¿no? Ya de aquí lo vamos a ver más adelante, participa el jefe, participan tus pares, tus compañeros, incluso llega hasta la participación de los clientes. Ok, herramientas en tiempo real, ¿no? Las tendencias actuales nos orientan o nos empujan de repente a obtener herramientas que en tiempo real hagan la evaluación del personal, ¿no? Tenemos los software de desempeño que nos permiten identificar de una forma más sencilla los talentos claves dentro de la organización.
mejorando también, a su vez que voy evaluando al personal, mejoro la motivación y reduzco ese riesgo de ese personal o de esa fuga de personal, ¿no? Que se da en determinadas organizaciones. Un software de desempeño nos ofrece una retroalimentación efectiva y documentada, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el coaching de alto rendimiento, ¿no? Que lo vimos el día de ayer, pero hoy día vamos a aplicar un ejemplo para que se pueda visualizar cómo se aplica. ¿Y por qué es tan importante el coaching de alto rendimiento? Porque aquí entra todo, ¿no? Entra el logro de objetivos de la empresa, así también como la motivación del personal, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo, ayer lo vimos, solamente lo nombramos, ¿no? Y decíamos que utiliza, el coaching de alto rendimiento utiliza el criterio SMART. ¿Por qué se llamaba criterio SMART? Porque es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y tiene un tiempo definido para ser evaluado, ¿correcto? Entonces, tenemos que en lo específico, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr? ¿No es cierto? ¿Qué objetivos quiero lograr? ¿Qué quiero lograr de esa evaluación de desempeño? Es medible. ¿Qué KPIs o indicadores se pueden utilizar para medir su eficiencia? ¿No? Vamos más adelante también a ver lo que son los KPIs. Es alcanzable. Es razonable la meta. Por ejemplo, no sé, de repente yo durante un mes puedo hacer tanto número de transacciones. Si yo le pongo el doble, de repente esa meta resulta inalcanzable, ¿no? Entonces la pregunta es alcanzable realmente esa meta? ¿Es relevante? ¿No? ¿Le interesa a mi público, a mis clientes? Y, bueno, ahí había un pequeño error, habla algo de una farmacia, pero lo importante es, esa información que voy a recaudar es realmente relevante, importante para mis clientes. En el tiempo, ¿cuándo se tiene que conseguir esta meta? ¿En cuánto tiempo la voy a tener que conseguir? Bien. Vemos acá un ejemplo, ¿ok? Dice allí, el objetivo del SMART o de la herramienta SMART que estamos utilizando, dice allí, aumentar la frecuencia de visita al supermercado. Vamos a poner el ejemplo de un supermercado. Y quieren aumentar la frecuencia de la visita de los clientes frecuentes en un 50%, ¿no? Aumentando las visitas entre 3 a 5 visitas mensuales en un plazo de 3 meses. Implantando el sistema de fidelidad y acortando la validez de los vales de promoción a 7 días. Ustedes recuerdan que cuando de repente hacemos compras en los supermercados, nos dan esos vales de descuento, ¿no? Que normalmente tienen su periodo de caducidad, ¿no? Puede solamente estar activo un mes, 2 semanas, una semana, pero como ellos quieren incrementar la frecuencia de estos clientes, lo que han hecho es reducirlo al uso de esa promoción en 7 días, ¿no? ¿Y qué logramos con esto? O el supermercado que logra con esto, que el cliente vaya más, la asistencia del cliente se dé en periodos más cortos. Si antes de repente yo me iba en 15 días, ¿no? Ahora lo voy a hacer a la semana, necesariamente, porque el vale solamente da a la semana. ¿Y qué se busca? Evitar así la fuga de clientes a la competencia, ¿no? Porque existe el riesgo de que si mi cliente le doy ese espacio a mi cliente, ¿no? Que venga de aquí a 15 días, ¿no? En esos 15 días de repente ya compro en otro lado, ¿no? Y si de repente viene a ser válido el vale dentro de mi empresa, ¿no? Obviamente va a comprar menos, ¿no? Entonces, cuando aplicamos aquí el enfoque SMART, ¿no? O la herramienta SMART, tenemos, ¿qué decíamos de la S? Que tiene que ser específico, ¿no es cierto? Entonces, allí dice, ¿qué cosa es lo específico que se desea medir? Dice, aumentar la frecuencia de visita al supermercado de nuestros clientes frecuentes, ¿no? Debe ser medible, ¿no? ¿Cómo visualizamos la medición dentro de la herramienta SMART? Quieren aumentar, ¿no? Esta frecuencia en un 50%, ¿no? Y que ahora sean de 3 a 5 visitas mensuales. Si antes era de repente 1 a 2, ahora van a ser de 3 a 5, ¿no?
¿Qué más vimos de la herramienta SMART? Que tendría que ser alcanzable, ¿no? ¿Mediante qué? Implantando el sistema de fidelidad y acortando la validez de los vales de promoción, ¿no? Como les dije, si antes yo le daba ese espacio de 15 días, ahora lo acorto, ¿no? En 7 días. ¿Es alcanzable? Por supuesto, ¿no? Porque los clientes pueden acudir a los 7 días a volver a comprar. ¿Qué se busca? ¿Qué decíamos en el factor R? Que sea relevante, ¿no es cierto? Y dice que se busca la fuga, evitar la fuga de los clientes a la competencia, que vayan ellos a la competencia a comprar, ¿no? Y así obviamente disminuyen las ganancias del supermercado. ¿Qué más decíamos? El tiempo. ¿Cuánto tiempo se tiene para conseguir esa meta? ¿Cuánto tiempo se ha puesto? El plazo de 3 meses, ¿no? Como dice allí. Bien, una vez ya explicada en qué consiste el enfoque o la estrategia SMART, ¿no? Vamos a pasar a las etapas en la gestión de desempeño. Cuando uno evalúa al personal, está evaluando básicamente, obviamente, su desempeño, pero las empresas constantemente están estableciendo objetivos, ¿no? Y eso va en base a cómo va creciendo la organización, ¿no? Entonces tenemos que hay un establecimiento de objetivos, ¿no? Dependiendo obviamente del nivel de la empresa, como ya lo hemos conversado, ¿no? Tenemos también que hay una medición de ese desempeño, ¿no? ¿Se están logrando esos objetivos o no se están logrando, ¿no? Tenemos el feedback en base a los resultados. Ok, yo ya hice mi medición, ya tengo esos resultados, ahora ¿qué hago? ¿No? Porque si mis indicadores o la medición refleja de que de repente mis ventas siguen bajas, a pesar de las estrategias que yo he podido establecer para que el personal aumente, la productividad, entonces algo más está fallando. Tenemos el sistema de bonos basados en resultados de desempeño, ¿no? Hablamos el día de ayer de lo que son los bonos y se daban de diversas maneras, muy aparte del tema monetario, líquido, ¿no? En efectivo. Para esto existe una actualización constante de los objetivos. El objetivo que yo tenía hace un año no es el mismo objetivo que tengo hoy, definitivamente, porque asumimos de que ese objetivo ya fue cumplido, ¿no? Entonces, para el tiempo que viene, ¿no? Van a ser mejores, más ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, he visto, por ejemplo, el día de hoy, una noticia que una discoteca, ¿no? Ahorita se ha convertido en un mini market o supermarket, ¿no? Entonces, el objetivo que yo tenía como discoteca de repente de atraer más clientes para el tema de entretenimiento nocturno, tema de ocio, no va a ser el mismo hoy. Mi objetivo ahorita es atraer clientes, pero para que compren en el mini market que yo he puesto en mi local, donde anteriormente era una discoteca. Entonces, los objetivos varían, ¿no? Hay una actualización constante de los objetivos. Bien, parámetros para el plan de evaluación. Aquí nos hacemos muchas consultas y muchas preguntas para establecer un plan de evaluación, ¿no? ¿Qué va a ser evaluado? Es la primera pregunta. Si yo no sé qué va a ser evaluado, entonces estoy que dirijo un barco a la deriva, porque no lo sé, ¿no? No sé a dónde quiero llegar. Forma de realizar la evaluación. ¿Cómo voy a realizar esa evaluación? ¿Va a ser online? ¿Va a ser escrita? ¿Cómo? ¿Cómo la voy a realizar? ¿En qué tiempo? ¿No es cierto? Ahí está. Dice justo periodo de tiempo que va a durar la evaluación, ¿no? ¿Cuál es el periodo de tiempo? ¿Cuánto va a durar? Sabemos que las evaluaciones son constantes, pero tiene un determinado tiempo, ¿no? Nos mandan a veces esas evaluaciones en línea y nos dicen, no te va a demorar más de 5 minutos, ¿no? Son periodos bastante cortos donde se hace la evaluación. Periodo de tiempo que se va a evaluar, ¿no? ¿Durante qué tiempo voy a evaluar? ¿Durante el mes? ¿Durante el primer trimestre? ¿Cómo lo voy a evaluar, no? Tiempo en el que se va a repetir. De repente mi evaluación es semestral, de repente mi evaluación es anual, de repente es mensual, todo depende de el puesto también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vendedores, ¿no? De las instituciones o de las organizaciones, ya todos sabemos que hay un nivel de rotación bastante alto,
¿no? Porque ellos son calificados por productividad. ¿Quién la va a realizar? ¿No? Puede ser una empresa externa o puede ser la misma empresa, el área de recursos humanos. Hay organizaciones que optan porque una empresa externa, de forma más objetiva, pueda realizar la evaluación. Tenemos también qué medidores se va a utilizar, ¿no? Y para esto entran a tallar ya el sinfín de herramientas que hay para realizar este tipo de evaluación. ¿Para quién va a ser dirigido? ¿Para quiénes? ¿No? ¿Para quién se va a hacer la evaluación? De repente están segmentados por niveles, nivel operario, nivel estratégico, ¿no? Entonces, hay distintos parámetros que nos llevan o que nos ayudan para el plan de evaluación. Se evalúan los siguientes aspectos individuales de cada uno de los integrantes de la compañía. ¿Qué evaluamos de cada personal? ¿No? ¿Qué evaluamos? Evaluamos el conocimiento del trabajo que desempeña. Evaluamos también el grado de calidad de su trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? ¿Es acorde a lo que yo esperaba como empresa o no lo es? ¿No? El relacionamiento con las demás personas de la organización, esto es muy importante, ¿no? No hay peor cosa que ver dentro de una organización a una persona que es conflictiva. Y obviamente, al ser conflictiva, difícilmente va a lograr los objetivos primero del área y luego de la organización. Entonces tengo que ver el tipo de relacionamiento que tiene con los demás, ¿no? Son personas empáticas, son personas que escuchan, son personas motivadoras, o sea, todo eso yo debo requerir para mi organización, ¿no? ¿Qué se evalúa también? La estabilidad mental y emocional, ¿no? Como les repito, una persona que constantemente está en conflicto difícilmente va a poder aterrizar en los objetivos de la organización, ¿no? O una persona, por ejemplo, que ha pasado por un momento difícil, ¿no? Al punto que de repente hay un visible desequilibrio, pero obviamente momentáneo, la empresa tendría que aportar todos los recursos para apoyar a esa persona hasta su recuperación, ¿no? Hay personas que de repente ante la muerte de un familiar nos bloqueamos completamente y es entendible, son periodos, son etapas, y la empresa debe estar en la capacidad de identificar esos periodos y esas etapas, ¿no? Para no sacar a ese personal que en circunstancias normales es el calificado para ejercer esa función, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido compañeros de trabajo que murió, por ejemplo, mamá, ¿no? Y aparte de los días que les daban para pasar el duelo, ¿no? Para el tema del velorio, les daban una semana más, ¿no? Si quieren lo asumían como cuenta de vacaciones o sin goce de haber. Eso ya depende de cada organización, del nivel de convicción, de valores, de cultura organizacional que maneje la empresa, ¿no? Y las capacidades analíticas, ¿no? Hay personas que son muy constructivas en el día a día, ¿no? Son personas que caramba, están todo el tiempo tratando de ver la mejor manera, ¿no? Ante toda la adversidad sacan esa fortaleza, ¿no? Y de decir, no nos vamos a caer, ¿no? Toda la adversidad puede pasar, pero si no nos paramos, ¿quién nos para, no? Bien, tenemos también los principios en los que debe basarse la evaluación, ¿no? Dice, debe estar en completa unión con la estrategia empresarial. Yo no puedo evaluar al personal si eso no va con los objetivos de la organización, si eso no va de la mano con la cultura organizacional. Debe orientarse hacia el desarrollo de los empleados. Toda evaluación debe orientarse a la mejora, ¿no? A que el empleado surja, porque no es, como yo les decía, y de acá vamos a verlo también, el caso de las capacitaciones antes era visto como un gasto. Ahora no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces, eso, todo lo que la empresa haga debe ser, una, para el bien de los empleados y dos, para el cumplimiento de sus metas, ¿no? Tenemos también los estándares, deben estar basados en información sobre el puesto de trabajo de carácter relevante, ¿no? Por ejemplo, si es un vendedor, por ejemplo, que son los que tienen altos niveles de rotación, entonces la evaluación de desempeño debe estar dada justamente, ¿no? A identificar
el por qué se rota tanto, por qué no se lleva a complementar ni a la productividad requerida, etcétera, ¿no? No voy a estarle preguntando sobre otras cosas, ¿no? O no voy a evaluar sobre otras cosas. Los objetivos deben estar claramente definidos. Como les dije, el que no tiene un objetivo claro, difícilmente es como un barco a la deriva, ¿no? Los empleados deben participar de forma activa y estar comprometidos con ello. Eso ya lo hemos venido viendo en el transcurso de todas estas clases, donde el que un empleado esté comprometido con la organización depende mucho también de la organización, ¿no? De la motivación, depende mucho del valor que le dé al mismo empleado, ¿no? De modo tal que lo comprometa, ¿no? Pero no un compromiso obligado, ¿no? Sino un compromiso por convicción. El evaluador debe aportar conocimientos, técnicas y consejos para obtener mejoras. No se trata solamente de hacer la evaluación y ahí queda, ¿no? O sea, ya, mira, estos son mis resultados y bueno, pues estamos mal como empresa. No, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo puedo ayudar, ¿no? Ya una vez que ya identifiqué las falencias, ¿de qué manera yo, evaluador, ayudo, o yo, recursos humanos, si es que está haciendo recursos humanos la encuesta o la evaluación, de qué manera yo aporto y ayudo y trato de generar estrategias que me ayuden a que el trabajador también aporte más de sí? La evaluación de desempeño laboral, ¿no? Es un instrumento que permite la comprobación del grado de cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales de cada persona que está laborando en la organización, ¿no? Ahora, la evaluación del desempeño laboral, ¿de qué depende o qué necesita o qué evalúa cuál es su base? Es el rendimiento, la conducta y la obtención de resultados por parte del trabajador. La evaluación de desempeño, ¿no? Tiene diversas características, entre ellas es que se da también una por observación, ¿no? Otra, se debe de elaborar un seguimiento, ¿no? Y otra es la medición de conductas, ¿no? Una vez que de repente, porque como decíamos, las evaluaciones son periódicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo identifico una falencia en un determinado periodo, significa que para la otra evaluación eso ya debe estar subsanado, o al menos en proceso de subsanación, porque hay personas también que a veces se resisten al cambio, ¿no? Estamos en todo el proceso de cambio y sabemos muy bien que toda organización que no se adapta al cambio es una organización que va directo al fracaso, ¿no? O a quedarse o a estancarse en el mismo lugar, o a no sobrevivir por último, ¿no? Entonces, hay personas o hay personal que se evalúa, se identifica la falencia, se le hace saber y lo corrige, ¿no? Esas son las personas que están adecuadas con el compromiso hacia la empresa. Pero hay personas que por más que se les dice, no asumen, no aceptan, no corrigen, ¿no? No hay un compromiso real. Herramientas para evaluar el desempeño empresarial, ¿no? ¿Qué tenemos allí? Tenemos los indicadores de gestión, que más adelante lo vamos a ver. Es una herramienta muy importante para el desempeño empresarial. Tenemos también la actuación de proveedores, ¿no? Es otra herramienta importantísima, porque aquí ya no solamente la calificación va en base a lo que diga la empresa, ¿no? Sino también hacia, a ver, ¿qué dicen los proveedores de nosotros? ¿Cómo es el trato, ¿no? ¿Cómo es nuestro trabajo también, ¿no? O sea, los proveedores. Tenemos la satisfacción del cliente, que es una de las herramientas más importantes de evaluación. No es el determinante, pero está dentro del grupo más prioritario, ¿no? Tenemos también las auditorías internas, ¿no? Ok, ya evalué indicadores de gestión, ¿están buenos, están malos, ¿no? Ya los proveedores también han emitido una evaluación sobre el personal de la empresa, el cliente, ¿no? ¿Está satisfecho, no está satisfecho? Pero una de las cosas a las que apelan muchas organizaciones, sobre todo grandes, es la auditoría interna. Ok, tú empleado me reportas un tipo de informe, un tipo de información, pero en el momento que yo hago mi auditoría, ¿es consistente la información que tú me has dado o me
estás engañando o algo me estás ocultando, ¿no? O pueden darse diversas maneras, ¿no? De resultados dentro de una auditoría. El seguimiento a las no conformidades, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos mucho, el ejemplo más latente de repente es el tema de las quejas, ¿no? A ver, había no conformidades, los clientes indicaron, esto se debía subsanar. ¿Se corrigió o no se corrigió? ¿No? Porque si yo solamente voy a recibir no conformidades, simplemente para dejarlas en papel, ¿no? O que sea un saludo a la bandera, entonces no tendría sentido recibirlas, ¿no? Seguimiento a la mejora continua, ¿no? Una organización que quiere permanecer en el mercado, quiere salir adelante, quiere mejorar y crecer, tiene necesariamente que recurrir al seguimiento, a la mejora continua que le haga a todos sus procesos, ¿no? Bien, para los indicadores de evaluación necesitamos dos tipos de indicadores, ¿no? Los estratégicos y los indicadores de gestión. Los métodos de evaluación tenemos diversos, como ya lo hemos podido ver. Uno de ellos es la autoevaluación. El empleado evalúa su puesto de trabajo, su desempeño dentro de la organización. Él mismo sí se autoevalúa, ¿no? Él mismo dice, aunque a veces las organizaciones, bueno, pensarían de repente que yo como empleado me voy a tirar flores, ¿no? Bombos y platillos, sí, yo soy lo mejor, ¿no? Pero si uno tiene ese nivel de conciencia, ¿no? Va a evaluarse tal cual, ¿no? No tiene por qué mentir. Un empleado tiene que decir la verdad, pues, ¿no? Por un tema de moral, de ética, de conciencia, ¿no? Esa es la autoevaluación. Yo, empleado, me evalúo mi puesto de trabajo. ¿Lo estoy desarrollando bien? ¿No lo estoy desarrollando bien? ¿No? Aunque por lo general, como es una autoevaluación y la mayoría tiende a tirarse flores, la autoevaluación representa uno de los porcentajes más mínimos, en realidad, de toda la estructura de evaluación que formaliza la empresa para cada empleado, ¿no? Tenemos también la evaluación por iguales, ¿no? Que son básicamente la evaluación de los trabajadores que ocupan un mismo cargo o están dentro de mi mismo nivel, ¿no? Entonces, evalúan ahí el desempeño conjunto de ese trabajador o incluso de toda la organización, ¿no? Tenemos la evaluación realizada por subordinados, ¿no? En este caso, las personas que tienen un rango más bajo evalúan a sus superiores, eh, que a veces, pues, cuando no se merecen, obviamente le dan con palo, ¿no? Porque a veces no, pero a veces también hemos tenido la suerte de tener jefes muy, muy buenos, ¿no? Donde, bueno, sería mezquino no darles, pues, una buena evaluación, ¿no? Un buen puntaje. Tenemos la evaluación realizada por los superiores, que es más bien el tema contrario, ¿no? Los superiores evalúan el trabajo de sus subordinados. Tenemos también la evaluación de los clientes, ¿no? Ya son personas externas que evalúan el servicio de la organización y dentro del servicio de la organización también evalúan a los empleados que atendieron ese servicio. Y viene la evaluación también 360, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Para los tipos de evaluación, como ya habíamos mencionado, ¿no? Hay diversos grados, por decir, de evaluación y tenemos la evaluación de 90 grados, que es realizada por los superiores. La opinión del responsable o jefe, en este caso, es esencial para el desempeño de las tareas encomendadas, ¿no? Pero su visión es única y personal, ¿no? O sea, los jefes ahí evalúan de forma directa a los empleados. Tenemos también la evaluación de 180 grados, donde aquí entra a tallar lo que son nuestros pares, ¿no? Los que tienen nuestro mismo rango. La evaluación 270, donde ya también se evalúa, aparte de evaluar, eh, aparte de la evaluación que se realiza por los superiores, aparte de la evaluación realizada por los pares, también se evalúa a los subordinados, ¿no? Y la evaluación 360, que incluye ya el cliente, incluye todas esas evaluaciones, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces, va de escala de menor a mayor. 90 grados, la de 180 va a coger la de 90 y la que incluye 180, ¿no? La de 270 a su vez, ¿no? La de 90, la de 180 y la de 270.
Y la de 360 va a evaluar todo, es una evaluación complementaria, es un total. Sabemos que los 360 grados es un círculo, ¿correcto? Evalúa todo, ¿no? 360 grados, justamente como su nombre lo dice. Ahora bien, las evaluaciones por lo general se hacen de forma anónima, ¿no? Esto con el fin de evitar algún tipo de represalias, ¿no? Algún tipo de repente, ustedes saben que el clima laboral en todas las organizaciones no es el más óptimo a veces, ¿no? Pero igual las empresas quieren evaluar a su personal, ¿no? Organizaciones importantes que hacen uso de este tipo de evaluaciones, de 360 grados, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos BBVA, Coca-Cola, Nissan, Google, ¿no? Eh, Ahora bien, hemos visto hasta ahorita las evaluaciones de personal, pero este concepto de evaluación de personal está íntimamente relacionado con lo que es la capacitación, ¿no? Hemos hablado ya varias veces de que el personal capacitado, un personal feliz, es un personal más productivo, ¿no? Y la capacitación no es un gasto, es una inversión. Entonces, podemos decir que la capacitación se ha convertido en un elemento muy importante para las organizaciones de todo tipo, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes, ¿no? ¿Por qué es importante la capacitación? ¿No? Porque contribuye a generar más líderes, ¿no? Crean conocimientos y habilidades en todo rango de puestos. Va a promover una mejor relación entre el líder y sus colaboradores, ¿no? Mejora la comunicación del equipo con otras áreas. Lógico, al estar más capacitado, ¿no? De repente me capacitan en un área que si bien no es mi área, es un área que interrelaciona mucho con la mía. Entonces yo ya voy a entender sus procesos, ¿no? Entonces va a mejorar ese grado de comunicación. Agiliza la toma de decisiones y soluciones de problemas, ¿no? Qué difícil es tomar decisiones cuando no tenemos la certeza o no tenemos una visión global de la organización, ¿no? Es mucho más fácil tomar decisiones cuando conocemos el panorama completo a que como cuando conocemos solamente una parte, ¿no? Vuelve más productiva la gente, lógico, si ya conozco, hago más, ¿no? Y genera nuevas ideas. Ahora bien, los tipos de capacitación son en realidad distintos, ¿no? No son todos iguales, ¿no? Hay distintas formas de capacitar, entre ellas tenemos, por ejemplo, las conferencias web, ¿no? Las presentaciones grabadas, los blended learning, los e-learning sincrónicos y los e-learning asincrónicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Las conferencias web no se ubican necesariamente de forma geográfica en el mismo lugar, ni en la empresa, ¿no? Pueden estar distantes, ¿no? Se pueden facilitar por videollamadas, que es lo que ahorita vemos, la herramienta muy usada Zoom, ¿no? Anteriormente era también conversaciones con el Skype de repente, ¿no? O Facebook Live, ¿no? Hay diversas maneras, ¿no? Pero no estamos físicamente en un lugar. Ahora bien, la presentación grabada, ¿no? No es en vivo, no se realiza en vivo. Las conferencias web sí pueden ser en vivo, ¿no? Entonces, la presentación grabada se graba la clase con anterioridad y se transmite una vez que el grupo esté reunido, ¿no? Yo de repente voy a hacer una conferencia, la grabo y lo transmito, o de repente lo puedo subir a YouTube y ya todo mi equipo lo ve, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? El blended learning, ¿no? Si eres de las personas que todavía no se acostumbra a capacitarse en una plataforma online, que ahorita ya es difícil de repente, ¿no? Esta herramienta permite una modalidad mixta. Puede ser en parte online y puede ser en parte físico, ¿no? El e-learning sincrónico nos habla de un modelo de capacitación donde el que está capacitado y el profesor, el que está capacitándose y el profesor están en constante comunicación durante el curso. La idea es que el empleado resuelva sus dudas en cuanto las genere en el mismo momento, en tiempo real, por decirlo así, ¿no? En cambio, el e-learning asincrónico es todo lo contrario, ¿no? El curso se da a través de videos, de lecturas, de actividades prácticas, sin la necesidad de tener al capacitador en ese momento presente, ya sea
de forma física o ya sea en vivo, ¿no? En una situación en vivo. Bien, tenemos también lo que son las tendencias en capacitaciones, ¿no? Hoy en día tenemos herramientas, las tendencias, lo que más se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una de ellas es el microaprendizaje, ¿no? Que se trata de darle al aprendiz contenidos cortos, porque, a ver, todos los que hemos llevado de repente un curso en línea, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, si el curso consta de 20 horas, el curso no puede ser dado en 20 horas consecutivas. Tendemos a aburrirnos, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo fraccionan, ¿no? Por ejemplo, este curso que también, esta exposición que estamos dando en el área de recursos humanos tiene diferentes temas, ¿no? Y todos son fraccionados más o menos por el lapso de una hora, ¿no? Diaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la mejor manera de aprender. Entonces, los contenidos son cortos en realidad, ¿no? Damos lo más importante, el extracto, ¿no? Ese extracto que asume el participante para darse una idea de lo que realmente se enseña, ¿no? Lo que va a estar dentro del curso. Están dadas en pequeñas cantidades, pero a su vez también son dadas de manera constante, ¿no? Semanalmente al menos damos entre 3 y 4 clases de este curso, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es el microaprendizaje. Ahora la gamificación. ¿De qué trata la gamificación? Es una capacitación que se hace para adultos y se hace de forma divertida, a través de juegos en línea, ¿no? Genera esta expectativa porque el aprendizaje se da, ¿no? Pero en base a juegos y hacen que el que se está capacitando aprenda y se divierta, ¿no? Tenemos el aprendizaje social, que es aprender de otros miembros del equipo, ¿no? Eso se está implementando mucho. Por ejemplo, hay personas, ¿no? Que dentro del equipo de trabajo, no sé, tenemos de repente diversas profesiones, diversas materias, ¿no? Entonces uno de repente es especialista, no sé, en ingeniería industrial, el otro en química, por ejemplo, el industrial, ¿no? Hoy en día nos puede ayudar, ¿no? Y ese personal está dentro de mi equipo de trabajo, ¿no? Pero hoy en día de repente nos puede ayudar brindándonos información sobre, de repente, medidas sanitarias, ¿no? Y ese es un personal que está dentro, ese es el aprendizaje social. El aprendizaje adaptado, ¿no? Se adapta a las necesidades y a las capacidades del colaborador, ¿no? Es un aprendizaje que se da por módulos y que se da poco a poco, ¿no? En diferentes rubros, en diferentes ramas. Tenemos también el aprendizaje de inmersión, ¿no? Se hace o habla básicamente del aprendizaje que se da en campo, ¿no? Una cosa es la teoría, normalmente en universidades, pero trabajo en campo es cuando ya se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un trabajador social, ¿no? Se me ocurre un trabajador social, ok, tiene una parte operativa dentro de la empresa, una parte de oficina, por decirlo así, pero su rubro está el campo, ¿no? Tiene que irse a las comunidades, tiene que observar y ver el desarrollo, ¿no? Para el análisis de lo que se está estudiando, ¿no? Evaluación de personal en tiempo de coronavirus. ¿Cómo se ha dado, ¿no? La evaluación de personal en este tiempo, ¿no? Ya llevamos más de 100 días en esta posición. Inicialmente, tanto la evaluación como la capacitación se ha dado de forma presencial, ¿no? Poco a poco cogió boga también el tema remoto, ¿no? Entonces ya como que había una especie de mixto, ya un trabajo mixto acá, ¿no? Presencial, remoto, pero ya orientados a que ya pase un poco, baje esta situación, el trabajo necesariamente va a ser mixto, ¿no? Van a haber modalidades mixtas. En el caso de online, todo indica que va a tener más boga, más tendencia, ¿no? Posiblemente también haya un trabajo presencial o una capacitación presencial o una evaluación presencial, pero tendría que tener todas las medidas sanitarias que de repente ahorita recién se van implementando, ¿no? Bien, ¿cuál es el escenario frente al COVID?
¿no? Las empresas ahorita tienen dos escenarios, ¿no? Que son claros en realidad, no hay mucho ahí que analizar, ¿no? O seguimos como antes y desaparecemos, ¿no? O nos adaptamos a la situación y nos reinventamos, ¿no? Y empezamos por lo que antes ni siquiera se asumía como un trabajo en su totalidad, que es el home office, ¿no? O el trabajo de oficina, pero en casa, ¿no? El aprendizaje en épocas de pandemia, ¿no? El aprendizaje ha cambiado, ya sabemos, de forma radical, ¿no? La modalidad se ve a todas luces que, al menos mientras que no se encuentre una vacuna, va a ser de modo online. Hay muchas personas que dentro de la población laboral son personas de alto riesgo y el tema es que no se puede dejar de trabajar por más que tengamos alto riesgo. Esa población, ese porcentaje de población tendrá que recurrir necesariamente al trabajo online. Escala el aprendizaje para llegar de manera eficiente a audiencias remotas, ¿no? Va a coger mucha boga, mucho interés, el que las personas se capaciten y a su vez también sean evaluadas de forma virtual, ¿no? La experiencia de aprendizaje en línea está al alcance de la mano. De repente, a diferencia de años atrás, ¿no? Nos mencionaron que hubo, hace 100 años también hubo una pandemia, no con las dimensiones de hoy, pero parecida, que era de la gripe aviar, si no me equivoco, eh, que también obligó a que estemos en esta situación, pero hace 100 años no existía el Internet, ¿no? Entonces, qué importante es que hoy en día contemos con esa herramienta y está al alcance de nuestra mano. Cuando el Internet recién salió, era carísimo. Casi nadie lo podía tener en casa, salvo los negocios que se dedicaban a tener cabinas, no sé si lo recuerdan, ¿no? Entonces era como que un lujo acceder a eso, ¿no? Pero ahora está al alcance de la mano. La mayoría de población la tenemos en casa, gracias a Dios, y se espera que con el transcurrir del tiempo las personas que todavía no accedan a este recurso puedan hacerlo también, porque es la única forma de mantenernos interconectados, ¿no? Fuera de, obviamente, de la telefonía móvil, el Internet cubre muchísimo más que eso, ¿no? Con el Internet podemos hacer videollamadas, las capacitaciones, podemos estar conectados, enterarnos de las noticias, o sea, el Internet ha revolucionado y ya lo tenemos en nuestras manos. Bien, las tendencias laborales, ¿no? Va a requerir centrarse en el futuro, ¿no? Qué importante va a ser ver los objetivos, ¿no? Analizar los objetivos, reinventar esos objetivos, ¿no? Y nos vamos a centrar en el futuro que a partir de esta pandemia ya tenemos, que no son los mismos que antes de la pandemia, ¿no? Otra tendencia laboral es la carrera hacia la capacitación de nuevas habilidades. Vamos a tener que necesariamente desarrollar nuevas habilidades si es que queremos seguir dentro del mercado laboral, ¿no? La capacitación en nuevas habilidades es la inversión que más favorece el éxito del negocio. Y para esto, la transformación digital continuará evolucionando los procesos de las organizaciones para hacerlas cada vez más productivas, más eficientes. Las tecnologías en general se van a consolidar como aliados para fomentar la creatividad y la autogestión de los colaboradores. Se van a convertir en herramientas para optimizar el trabajo de los colaboradores, su eficiencia, garantizar la cercanía, ¿no? Mantenernos siempre conectados, ¿no? Sentido con la ciencia, ¿no? Bueno, hemos explicado también que para las evaluaciones, las capacitaciones, se utiliza un análisis predictivo también, ¿no? Motivar la experiencia, ¿no? Es otra de las tendencias laborales, ¿no? Y esto no es un área que se deba ignorar, ¿no? Más allá del hecho de repente, como conversábamos el día de ayer, remunerar, ¿no? Económicamente un trabajador, está el hecho de la motivación, lo que incluye esa motivación, como ya les dije, la persona que es consciente, la persona que es un trabajador neto, que le gusta, va a saber evaluar, ¿no? No solamente se va a fiar por el dinero líquido, sino por todos los beneficios, ¿no? Que incluyen capacitaciones, bonos,
etcétera, ¿no? Para juntar todo ese presupuesto, que no va a ser solamente un sueldo líquido, sino que si juntamos todo eso, en realidad la empresa nos está pagando mucho más, ¿no? Bien, casos prácticos de evaluación de desempeño. Vamos a ver. Tenemos a la empresa Deloitte, ¿no? Donde pide sincronizar sus objetivos, ¿no? Entre empresa y colaboradores. La empresa Deloitte en algún momento identificó las fallas, ellos tenían fallas. ¿Pero en qué se basaban esas fallas, no? Su proceso de gestión del desempeño consumía muchas horas de trabajo al año. O sea, en realizar el trabajo, ¿no? O la evaluación, se veían ellos de que consumían muchas horas y perdían mucho tiempo, ¿no? Entonces dice que otra de las fallas que identificó fue que los resultados de desempeño eran habitualmente inconsistentes y no explicaban la subjetividad de los evaluadores. O sea, hacían evaluaciones que a las finales me arrojaban datos que a la empresa no le interesaban, o sea, no eran importantes y no eran relevantes, ¿no? Vimos en la herramienta SMART, ¿no? Lo recuerdan al inicio, que si yo evalúo sobre lo que va a ser importante y relevante. No puedo evaluar sobre algo que no interesa, ¿no? No es una medición que nos interese, no son resultados que nos importen. Entonces, en medio de la transformación, se orientaron hacia el modelo de gestión de desempeño, ¿no es cierto? Que se enfoca en reconocer el buen desempeño y no lo contrario. Muchas empresas, y eso lo hablo en general, eh, así como resaltan, o muchas organizaciones, así como resaltan todo lo positivo, todo el trabajo bueno que realiza un empleado, hay otras que se enfocan solamente en resaltar lo malo, ¿no? Entonces, si la empresa solamente hace eso, entonces difícilmente va a generar productividad, ¿no? Tenemos también que el modelo de gestión de desempeño miró mucho las revisiones y el feedback de gestión de desempeño, pero hacia el futuro, no hacia el pasado. Ok, todo proceso y toda organización van a tener sus errores, eso de hecho, es obvio, no somos perfectos, ¿no? Pero, o sea, lo peor que puede pasarle a una organización es sentarse sobre esos errores, ¿no? O sea, me siento y me duermo en esos errores, ¿no? O sea, está bien, se cometió ese error, corrijámonos, ¿no? Corrijámoslos y simplemente saquemos adelante la organización. Eh, yo cuando trabajé en una empresa, en una transnacional, muy buena, la mejor empresa en realidad donde yo he trabajado, eh, había muchos errores, y de repente por inexperiencia, ¿no? Eh, me sentaba a pensar, ¿no? ¿Por qué no hice de esta manera? ¿Por qué no lo hice en ese momento de la otra? ¿Por qué no pensé que de esta manera iba a salir mejor? Y tuve un jefe que me dijo, ¿por qué te enfocas en tus errores? ¿No? O sea, pregúntate si ya estás en este problema, ¿cómo sales de ese problema? O sea, pierdes más tiempo pensando en por qué no lo hice de esa manera para evitar el error que en justamente corregir el error. No puedes perder tiempo en eso. Ya está cometido. No vas a hacer nada, nada lo va a cambiar, ya. Pero ¿cómo lo corriges? Dame la solución, dame soluciones, no me des problemas. Las empresas no quieren más problemas de los que ya tienen. Las empresas quieren soluciones, ¿no? Quieren abordar ya, o sea, es obvio que va a haber errores, ¿correcto? Priorizan los comentarios de los compañeros y supervisores directos de trabajo. No hay nada mejor que trabajar en equipo. No hay nada mejor que una crítica constructiva. Las críticas destructivas no aportan nada, ¿no? Se estancan, las áreas se estancan, los procesos se estancan, todo se estanca, ¿no? Bien, tenemos el otro caso de la empresa General Electric. Dice, no más revisión anual, ¿no? Hay una parte o un proceso donde identifican las fallas que tenían, obviamente, y una de las fallas decía que hacían revisiones anuales a los trabajadores con un sistema de clasificación estrictamente definido, o sea, parametrizado. Ellos habían instaurado de repente un sistema de clasificación o de evaluación que solamente se regía a lo que años atrás ellos habían establecido como sistema de medición. Y como ya les dije desde el inicio, los objetivos son constantes. Los objetivos
no pueden, los objetivos de hace un año no son los mismos que ahora. Entonces, al hacer tu revisión anual, y si tomaste los objetivos de hace 5 años, es obvio que no van a encajar con los actuales, ¿no? Entonces, en medio de esta transformación, se aplica este modelo de gestión de desempeño, donde se enfocan en la fijación de metas y la orientación de aspiración, ¿no? Que es justamente lo que yo les digo, o sea, los objetivos parametrizados de hace años, simplemente los hoy en día ya son objetivos constantes y las evaluaciones anuales las descartaron, ya no son anuales. Ahora de repente las evaluaciones son semestrales, son trimestrales, ¿no? Para ver justamente si se están logrando los objetivos que se establecieron para ese periodo de tiempo, ¿correcto? Bien. Google, por ejemplo, tiene un trabajo por objetivos. La fijación de metas por parte de los empleados es parte del ADN de Google. Bueno, seamos sinceros, ¿no? También que con todos los beneficios que tienen, ya sería un pecado no establecer un compromiso con esa organización, ¿no? Se tienen beneficios hasta por demás, pero bueno. Pero igual, o sea, el empuje de una empresa depende pues de los empleados, ¿no? Depende únicamente del recurso humano. ¿No? Es de eso, pero ojo, el trabajo del empleado depende del trato de la organización. Es un boomerang, siempre lo digo, es un boomerang. O sea, uno se beneficia y el otro también lo va a hacer. Trabajan para un nuevo estilo de fijación de objetivos, utilizando objetivos y resultados claves. Ok, yo establezco objetivos, pero no son cualquier tipo de objetivos. Son objetivos y son resultados claves los que yo quiero lograr. Bien, pasamos al sector, al área o al aspecto más esperado por ustedes, que es la autoevaluación, ¿no? A ver, primera pregunta. Los indicadores de evaluación se componen por, a ver, ¿cuál de ellos será? Perfecto. Indicadores estratégicos y también indicadores de gestión. Dos, la evaluación 360 grados incluye al cliente. Verdadero, ¿se acuerdan? El de 360 grados incluía a todos, a los pares, a los superiores, a los subordinados y también al cliente. Adaptarse a la situación significa, perfecto, reinventarse. El que no se reinventa se queda en el camino. La evaluación de personal, ¿qué diríamos de la evaluación de personal? Perfecto. ¿Debe ser un proceso sistémico y periódico? ¿Debe ser limitante? No. ¿Debe contener valores? Tampoco. Bueno, de hecho, la evaluación de por sí tiene una connotación ética, pero para abordar el concepto de lo que es evaluación de personal es un proceso sistémico y también periódico. La evaluación no es un método, la autoevaluación no es un método de evaluación. Perfecto. Falso, ¿no? Una de las principales es la autoevaluación. Obviamente tiene el menor puntaje, como les dije, porque como algunos tienden a tirarse flores encima, ¿no? Pero otros son pues más éticos, más correctos, más conscientes y asumen su responsabilidad, ¿no? Es una etapa en la gestión de desempeño. Perfecto. Vital, la actualización constante de objetivos, ¿no? Entonces hay que evaluarnos. ¿Logré los objetivos que me establecí? ¿No? Si ya los logré, entonces voy por más, ¿no? Consiste en apostar por la transferencia de conocimientos en línea y a la par asistir a un centro para tener clases presenciales. Hablaba ahí de una modalidad mixta, no sé si lo recuerdan.
Perfecto, ¿no? Blending y el learning, ¿no? Que nos hablaba básicamente de esta capacitación que incluye una plataforma online, pero a su vez también incluye tener las clases presenciales, ¿no? Consiste en la capacitación a través de juegos de línea. Perfecto, la gamificación, su nombre lo dice, gamificación, gamers, ¿no? Juegos, para todos los que les gusta estar jugando ahí en línea, Ludo y todo eso, ¿no? Método que aplicado correctamente empodera a los colaboradores. Perfecto. El coaching de alto rendimiento, ¿no? Donde se ve, donde se visualiza la herramienta SMART. Vimos un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Gracias.